pero es como está más pesado, pues a lo mejor se los subo ahorita durante la clase. Y así quito el link de descarga y ya lo pueden bajar ustedes por más sencillo, ¿no? Directamente de aquí de la página de Classroom. Entonces, así como está ¿verdad? Entonces, ese ya lo van a poder descargar, Manuel Jazmín. Aquí está. Y el manual y la bibliografía de Fresadora CNC, pues aquí en el vínculo. Aquí les digo que lo puedo editar. Voy a ver si puedo agregar el archivo directamente, si no está muy pesado, para que tengan mejor el manual de Hightech, para que lo puedan descargar directamente de aquí. Manual de Haas, manual de Haas, manual de acá ahí. Pues ahorita lo tengo abierto aquí. Ay, yo nomás estoy buscando acá de este lado, manual Hightech fresadora, Hightech fresado, aquí está. Ya está más pesado, pero pues ahorita que se vaya cargando, ¿no? Entonces, los dos manuales hay que bajarlos. Ahorita les puse un manual Jazmín, ya encontré el otro que hice manual de fresado. Ahorita lo voy a comparar mejor de una vez para subirles el correcto y explicarles bien toda la información antes de despedirnos en la clase. Entonces, del G81 ahorita pues les estaba mostrando dónde encontrar la información, ¿verdad? Dónde vamos a poder buscar. Pero es información de lectura, es información para que ustedes puedan consultar. La verdadera consulta va a venir más adelante, ahorita les voy a explicar. Para que no nos vayamos con que, bueno, hasta aquí yo me voy a dar a entender como me da. No. Sí va a haber explicación completa y bien a detalle de lo que van a hacer, ¿ok? Bueno, vamos a continuar con el manual. Estamos haciendo ahorita de la presentación. Entonces, ¿en qué consiste el movimiento de seguridad? Dice, se trata del movimiento rápido, G0, que realiza la herramienta al salir de la posición home de máquina. Esta es la primera Z y la última Z al terminar la operación de corte en la que viaja nuestra herramienta, desplazándose en la dirección vertical hasta llegar a una altura de seguridad. Este párrafo que está aquí, ¿sí? Cuando estemos programando se los voy a recordar, ¿sí? Lo vamos a volver a leer. Entonces, para entender bien en qué consiste lo que acaba de decir, esta es la primera Z y la última Z al terminar la operación de corte. O sea, lo que quiere decir es que cuando entre la herramienta, cuando viaje desde el home, desde la posición 0 de máquina, cuando entre, va a entrar a esa Z, va a ser la primera Z que ustedes van a leer. Y cuando ya termine de hacer el trabajo, de que ya entró, se aproximó, cortó y se retira, la última Z, ¿sí?, a la que se va a retirar la herramienta ya finalmente va a ser a esta misma Z. O sea, si nosotros establecemos que, por ejemplo, aquí ya en el ejemplo está estableciendo que el movimiento de seguridad va a ser a 1 pulgada, entonces cuando llegue se va a presentar a 1 pulgada de la cara más alta del material, y cuando se retire después de hacer el corte se va a retirar a 1 pulgada de la cara del material. 1 pulgada en total, ¿ok? No estoy hablando de todavía desde 1 pulgada, desde Z0, no, ahorita vamos a ver eso. ¿Sí? Entonces, ¿está claro? Bien. Entonces, aquí están dos ejemplos, ¿sí?, de cómo controlar ese movimiento de seguridad. Cómo calcular esa Z de movimiento de seguridad. Ok. Los dos ejemplos son del origen de donde ustedes calcularon la H. ¿Se acuerdan de la H? ¿Sí? La altura que existe, el offset de altura, o el offset de distancia en la altura que existe entre la herramienta
y la cara donde va a estar establecido nuestro Z0 en el material, ya sea en la cara superior o en la cara inferior donde sienta la parte, ¿verdad? Entonces, dice Z0 en la cara más alta de la pieza, o sea, Z0 en la cara de arriba, en la cara superior. O sea, si ustedes establecieron su Z0 en esta cara, para todas las herramientas, ¿sí? Dice, el movimiento de seguridad en Z sería con respecto al Z0 de pieza a Z, ¿cuánto? A 1 pulgada. ¿Por qué? Porque es directo, ¿verdad? La distancia directa que existe entre la cara de la pieza y la cara de la herramienta a la hora de ejecutar el movimiento de seguridad. Si nosotros, por criterio, aquí dice criterio del programador, por criterio decimos, quiero que las herramientas se paren a 1 pulgada antes de llegar a la cara más alta del material. Entonces, si el Z0 estuviera en la cara superior, pues entonces existe exactamente 1 pulgada entre la cara del material y el punto de movimiento de seguridad. En cambio, si el Z0 es en donde asienta la pieza, o sea, en la parte inferior de la pieza, del material, el movimiento de seguridad de Z sería con respecto al Z0 de pieza. Esto quiere decir que serían las 500, si es Z1 500 es porque son como partes desde el Z0, desde la cara inferior, tienes como altura que el espesor de la pieza, que en este caso si mide 500 milésimas de espesor. ¿Cómo sabemos que el espesor es de 500? Ustedes van al plano de la pieza, aquí está el plano, y en el plano de la pieza muestra que el espesor de la parte es de 500. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los planos que estuvimos trabajando para las coordenadas? Ahí toda esa información estaba ahí. Voy a abrir el plano. Este es la longitud, 2 pulgadas. Este es el ancho o la altura, 2 pulgadas. Y el espesor, ¿cuánto te marca aquí? 500 milésimas, ¿verdad? Es el mismo ejemplo que estamos viendo aquí en la presentación. 500 milésimas como espesor de la parte. Entonces, si el Z0 está donde sienta la pieza, la altura total es las 500 del espesor más la pulgada de criterio que yo quiero que la herramienta se detenga antes de llegar a la cara más alta del material, que es 1 pulgada, ¿verdad? Luego hasta 1 pulgada. Entonces, en total, desde el Z0 hasta el movimiento de seguridad, ¿cuánto tenemos en total? Pues son 500 del espesor más 1 pulgada de movimiento de seguridad, nos da en total 1 pulgada 500. ¿Se entendió? Y en la pantalla siguiente pues pueden ver los dos casos, ¿verdad? La diferencia entre los dos casos. Z0 en la cara superior, pues directamente la pulgada de criterio que ya establecimos. Partiendo desde el home con movimiento rápido a 1 pulgada sobre la cara más alta, Z0 sería así como se ve del lado izquierdo. Y si el Z0 estuviera donde sienta la pieza, pues la altura total sería 1/500 desde el Z0 hasta el movimiento de seguridad, 1/500 contando espesor y altura de seguridad. A eso se refiere el primer movimiento. Este es el primer paso, recuérdenlo, ¿sí? Primer paso. Si a alguien se le olvida, ¿sí?, cómo establecimos nuestro primer paso, esta presentación les puede ayudar a ver. Ahora, antes de seguir avanzando, les hablé de que íbamos a establecer un patrón, ¿verdad? Patrón de criterio donde cuánto es lo que vamos a nosotros ¿cómo se dice? A utilizar, ¿no? De distancia, ¿sí? O a sugerir o a establecer como la distancia que va a existir entre la cara más alta del material y la herramienta. ¿A cuánta distancia vamos a detener la herramienta desde esa cara más alta hasta el punto donde tiene que llegar el movimiento de seguridad? ¿Okay? Entonces, desde ahorita, para todas las prácticas, porque tienen 5 prácticas de las de barrenado, todas, de las 5, todos los movimientos de seguridad los van a hacer con una distancia de 1 pulgada. ¿Ok? Todos vamos a utilizar
1 pulgada desde la cara más alta del material hasta el punto donde la herramienta se detiene para hacer el movimiento de seguridad. Todos en general. Pero pongan mucha atención. Si yo les digo que el Z0 es en la cara superior, aguas. La Z es total para el movimiento de seguridad de Z 1 pulgada. ¿Verdad? Pero si yo se las cambio, les digo, a ver, el Z0 no es el Z0, perdón, es donde asienta la parte, en la parte inferior. Entonces, la Z que deben de calcular es total, desde la cara inferior, el espesor, más la pulgada que ya establecimos como el patrón. ¿Estamos? ¿Sí estamos todos de acuerdo? Va a ser 1 pulgada entonces. Bien, entonces, truchas con eso, ¿ok? Es parte de lo que vamos a establecer como criterio, como patrón, para todos trabajar sobre la misma. En todo caso, el programa que realice o que desarrolle un compañero, por ejemplo Salvador, y el programa que desarrolle Jesús, o Juan, o Luis, o Marcos, o Ricardo, ¿sí? Todos deben de tener el mismo programa. Todos deberían trabajar igual, de la misma forma, siendo el mismo programa. ¿Okay? El mismo orden en el que van a entrar las herramientas. Entonces, la otra vez hicieron un comentario muy bueno aquí en el chat de la sesión en línea. Estamos para ayudarnos entre todos, ahí hasta en el WhatsApp. Entonces, si alguien tiene dudas, vamos a poder ayudar fácilmente, ¿sí? Entonces, todos están trabajando en lo mismo, pero si tienen dudas, pues pónganlos. No se queden con la duda, igual voy a estar yo para poder atenderlos, ¿no? Entonces, tienen muchos compañeros ahorita que nos pueden echar la mano, y en cualquier situación, pues para poder salir adelante. Bien, entonces vamos con el siguiente paso: movimiento de aproximación. Dice, se trata del movimiento lineal controlado G1 que realiza la herramienta al salir de la posición de movimiento de seguridad. Esta es la segunda Z a la que viaja nuestra herramienta, desplazándose en dirección vertical hasta llegar al punto en el que se realiza la operación de corte para el siguiente paso, ¿no? Entonces, ya a partir del movimiento de aproximación, ya sabemos que lo que sigue es hacer el corte, movimiento de corte, ¿no? Entonces, este movimiento es el siguiente después de hacer el movimiento de seguridad. Y lo hicimos con el G1, ¿sí? Movimiento lineal controlado. Que lo vamos a hacer con un ¿qué? Con un avance, ¿verdad? Que baje lentamente. ¿Hasta cuánto va a bajar? Criterio del programador dice 100 milésimas. Entonces, ojo, el movimiento de seguridad ya establecimos que va a ser 1 pulgada. El movimiento, ¿sí? Ahora de aproximación, todos vamos a programar a Z 100 milésimas. O sea, vamos a detenernos 100 milésimas siempre antes de llegar y tocar o hacer contacto con la cara del material, ¿ok? En la cara más alta o en la cara superior del material. Ese va a ser nuestro patrón para establecer el punto de aproximación. Entonces, ejemplos, las dos opciones, ¿sí? Si el Z0, si la H la calibraron su Z0 en la cara superior, en la cara más alta de la pieza, el movimiento de aproximación en Z sería con respecto al Z0 de la pieza. Entonces, la distancia que existe entre el Z0 de la pieza y el movimiento de aproximación, pues son las 100 milésimas que estamos estableciendo de criterio. Entonces, en total serían hacia arriba, las Z's como son, positivas, ¿verdad? Entonces, hacia arriba, ¿cuánta distancia tenemos para la aproximación? 100 milésimas. Entonces, Z 100 milésimas, ¿ok? Z0 en donde sienta la pieza, o sea, la Z0 abajo, en la parte inferior. Dice, el movimiento de seguridad en Z sería con respecto al Z0 de la pieza. Entonces, ¿dónde está el Z0 de la pieza? En la parte inferior. Entonces, si aquí el espesor es de 500 y nos tenemos que separar
tenemos que pararnos, perdón, a 100 milésimas de la cara superior, 100 milésimas. Estamos entonces que la Z total va a ser hacia arriba positivas, 500 más las 100, en total van a ser ¿cuánto? 600, ¿verdad? Z 600 milésimas. Positivas porque del Z para arriba todas las Z son positivas. De la Z 0 hacia abajo todas las Z van a ser negativas. Bien. ¿De dónde sacamos el espesor? Nuevamente, en el plano de la pieza les da el espesor. Pónganse truchas porque las 5 prácticas, no todos los espesores de las partes son iguales. Entonces van a tener que contemplar toda la información que les está dando el plano para poder ejecutar sus prácticas. Hasta ahorita, ¿cómo ven? ¿Se ve que está agarrando cuerpo? ¿Sí se está entendiendo? Ya queremos llegar a la parte donde vamos a empezar a darle ahora sí a la programación, ¿verdad? ¿Qué ven hasta ahorita? ¿Alguien me puede decir algo de qué es lo que ven? ¿Qué es lo que siente que ve, que se tiene que hacer para poder programar? Pues tener diferentes criterios, ¿no? Pues para no dañar el material. Ok, un criterio es cuidar, ¿verdad? Tener cuidado, tener control, ¿a eso te refieres? Yo siento que necesitaría un ejemplo para entender más esto que está explicando. Jesús dice, ya quiero entrarle, vamos a los ejemplos, para ver qué va a pasar ahí con las partes, con la pieza, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ir dándole orden a todos estos movimientos que estamos ahorita platicando? ¿Alguien más tiene una opinión? Profe, pues yo siento que son parámetros que tenemos que tener estandarizados y que siempre los tenemos que hacer antes de empezar a trabajar, ¿no? O sea, los parámetros ya definidos, los puntos de referencia y ya sobre eso después empezar a trabajar. Muy bien, así es. Exactamente. Antes de empezar a trabajar, tenemos que establecer todos los parámetros, ¿sí? De cómo vamos a hacer las cosas. Primero, ponemos sobre la mesa cómo vamos a controlar las herramientas para hacer los movimientos que estamos ahorita aprendiendo. Y ya después, ya que establecemos, ok, ahora, ¿dónde la herramienta va a ir a posicionarse para cortar? Que esa fue la tarea que ustedes ya hicieron, ¿verdad? Ya calcularon todas las coordenadas. Ahora, después, ¿qué creen que venga? ¿Qué creen que va a seguir? Ok, va a ser una herramienta de broca de centro y luego una broca, ¿no? ¿Cuántas herramientas son? 2. Ok, muy bien. Vamos por la primera, la broca de centro. ¿Cuál de todas las brocas de centro, de la 0 a la 8, de los números que existen de broca de centro de la 0 a la 8, cuál de todas vamos a utilizar? Y también es ir estableciendo parámetros de todo, ¿sí? ¿Y por qué la vas a utilizar? ¿Y cuál es el fin? ¿A cuánta profundidad la vas a meter? Y ya que terminas de hacer todos los análisis con la broca de centro y sus características geométricas, cómo van a interactuar con el material para poder lograr ese objetivo de hacer el punteado. Ahora sí, ya pasamos a la herramienta número 2, ahora vamos con la broca. La broca, ¿de qué diámetro debe de ser? El plano te indica cuál es el diámetro de los barrenos. Sí, pues entonces empecemos por ahí. Entonces la broca debe de ser de diámetro de un cuarto, de 250 milésimas, o de 375 milésimas, de 3 octavos, o de media, de 500 milésimas. Ok, la longitud de la broca de cuánto debe de ser. Entonces, ¿qué estás haciendo otra vez? Vuelves otra vez a establecer ¿qué? Parámetros. Entonces, lo que cabe decir, Salvador, es que tienes que englobar todo, tienes que cuidar, ¿sí? Controlar. Ese es el trabajo de alguien que no solamente opera la máquina, sino alguien que también, ¿sí? Aprende a cómo controlar todo el proceso, a llevarlo a cabo desde cero, desde la programación. Esa misma preparación es la que
o lo que estamos viendo ahorita es lo que maquinistas a veces duran años. Pero tenemos maquinistas que esto no lo ven. Sí lo ven, pero como dicen por ahí, no, un dicho que me cae gordo que anda muy de moda, ves, pero no ves. Algo así. Ven, pero no ven. ¿Qué es lo que ven, pero no ven? Todo el día están frente a una máquina viendo cortar el material, haciendo los cortes automáticamente. Y ven cómo se posiciona, cómo entra, cómo baja, cómo corta, y luego se retira. Y hace cada una de ellas su trabajo. Pero lo están viendo, pero no saben. No saben por qué. No saben cómo interactuar esa herramienta. Si esos maquinistas, los que les llamamos maquinistas, los ponemos a hacer un trabajo manual con su máquina, la mayoría de ellos a lo mejor que solamente tienen la pura experiencia de picar botones y de poner a chambear la máquina, no te van a saber por dónde empezar. Entonces, eso es lo que no ven, ¿sí? Necesitamos por esa razón prepararlos para que ustedes salgan. Es muy diferente la escuela a ir a la escuela, de ir allá afuera y que me digan, pues aquí me enseñaron más, aquí me enseñaron a meterle los guamazos a la máquina. Sí, pero las bases, toda la teoría está en la escuela, y eso es lo que te ayuda a fomentar más tu conocimiento, y a la hora de enfrentarte a cualquier problema frente a tu máquina, llevar a cabo un mejor análisis y una mejor forma de cómo tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estoy empezando a crear en ustedes. Quiero generar un músculo, quiero que ustedes lo hagan crecer, y que cuando lleguen a esas máquinas tengan una visión mucho más avanzada, ¿sí? de qué es a lo que se van a enfrentar, y cómo reconocer, ¿sí? la materia que tienen frente a ustedes. Entonces, la palabra ahora sí, la palabra correcta es control. Ustedes tienen que enseñarse a tener control. Ustedes tienen que enseñarse a ser organizados. Y si esto, así sean números y escritura y andar haciendo cálculos, eso les está enseñando eso, entonces así va a ser en la máquina. Por eso es que no le sueltan la máquina a quien sea, porque necesitan una persona que trabaje de esa manera. ¿Cómo ven? Ese es el perfil que no dice la solicitud de trabajo, ¿verdad? De un maquinista. Y un examen para prospecto de maquinado. Eso es lo que no, esa es la pregunta que no dice ahí. Si traes ese cuadro, no solamente la experiencia. Entonces, rápidamente como repaso, y ya para dejar el momento de seguridad, vamos a todos a trabajar con 100 milésimas, ¿sí? Siempre que llegue el material a una pulgada sobre la superficie más alta, el siguiente paso es pararse a 100 milésimas, ¿sí? ¿Cuántos son 100 milésimas? ¿Sí? ¿Cuántos son 100 milésimas? Una décima parte, ¿no? De una pulgada. Es una pulgada entre 10. 100 milésimas. Entonces, vamos a pararnos a 100 milésimas sobre el material, ¿sí? Ya casi cerca de llegar en todos los programas, ¿sí? Y a partir de esas 100 milésimas, el siguiente paso, que sería el paso número 3, ¿ok? Entonces, ya ahora sí, viendo la diferencia entre ambos casos, movimiento de seguridad, del lado izquierdo, si el Z0 está en la cara, directamente el momento de aproximación va a ser de Z0 aquí hacia arriba, hasta aquí va a ser Z100. Pero si el Z0 está donde asienta, pues va a ser el espesor más los 100 milésimas hasta este punto. La Z total va a ser ¿de cuánto? De 600, ¿verdad? Bien. Claro lo del movimiento de aproximación. Aquí no le puse movimiento, viene del movimiento de seguridad, y aquí está el movimiento de aproximación, ¿eh? Si aquí arriba dice movimiento de seguridad, es porque viene del movimiento de seguridad, pero viene viajando con G1, ¿ok? ¿A dónde llegamos? A esta línea. Este nivel, ¿cuál es?
el de aproximación. Esa es la explicación, ¿verdad? Del gráfico. Entonces, no hay dudas, preguntas, alguna duda, alguna pregunta hasta ahorita para terminar con esos dos. Chicos, esto no solamente aplica para el barrenado, ¿ok? Va a aplicar para hacer contornos, va a aplicar para hacer careados con otras herramientas de corte, va a aplicar para hacer avellanados, rimados, machueleados, ¿sí? Estos dos movimientos que estamos viendo ahorita son la base de cada uno de los cortes que ustedes van a programar con cada una de las diferentes herramientas que ustedes van a ver durante el curso. Entonces, siempre vamos a hablar de movimiento de seguridad, siempre vamos a hablar después del movimiento de aproximación y ahora sí lo que sigue, meter corte. Adelante, Juan Carlos. Yo tenía una duda, profe, en lo de las zetas, porque hablaba de signos, pues, cuando es ascendente y cuando es el descendente. ¿Ahí serían diferentes medidas o a qué se refiere? Ok, si el Z0 está aquí, Ajá, las zetas, ¿cómo van a ser hacia arriba? ¿Positivas o negativas? ¿Cómo son en el plano positiva. positivas? Oh, muy bien. Entonces, si el Z0 está aquí, las zetas hacia abajo, ¿cómo van a ser? Negativas. Ok, entonces todas las distancias que tú recorras desde este Z0 en tu pieza hacia arriba van a ser distancias, ¿sí? Números positivos. Y todo lo que tú recorras de esta cara hacia abajo, ¿sí? Por ejemplo, si esta cara es tu Z0, la profundidad del corte que realices de ese punteado a la hora de hacer ese corte, esa Z va a ser una Z ¿qué? ¿Positiva o negativa? Negativa porque ya pasó la cara, ¿no? Ah, a eso me refiero yo con la parte de la orientación, ¿no? Serían negativas, ¿no? Así es. Ajá, sí. Sí. Esa Ok. era tu pregunta. Sí, a eso me refería porque hablaba de signos, pues. Entonces yo quería saber a partir de dónde, como ahorita me dijo, de dónde son positivas y de dónde son negativas. Muy bien. Ok. Acuérdate, visto desde el punto de vista, en los planos que estuvimos viendo de práctica, de tarea, ¿sí? Visto desde arriba, ese es tu punto de origen, ¿verdad? Sí, Y ese punto de origen es el punto de origen X0 y Y0. Todas las distancias de horizontal, de izquierda a derecha, son el eje X, ¿verdad? sí, De ese punto de origen hacia la derecha, todas las coordenadas van a ser hacia X que positivas, visto desde la parte de arriba. De ese punto hacia la izquierda, todas las coordenadas van a ser negativas. Y el vertical, así visto desde arriba, es tu eje Y. De este punto de origen hacia arriba, todas las coordenadas van a ser positivas en Y y de aquí para abajo negativas en Y, ¿verdad? Cuando trabajamos con sí. la Z aquí no la podemos ver, ¿sí? La Z aquí solamente estamos viendo el plano en una dimensión 2D, ¿sí? Vista desde arriba, la parte. Pero ya cuando trabajemos con la pieza si la vemos así por un lado, ¿sí? Vemos la herramienta, cómo interactúa, ¿sí? Sobre el material, que es así como se representa aquí en esta figura, que viaja desde arriba hacia abajo, desde arriba de la cara hacia abajo, hacia adentro del material. Y es la misma situación, nosotros establecemos un Z0 donde en la cara superior o en la cara inferior, donde tú lo establezcas a partir de ese punto de origen en tu material. A partir de ahí vas a definir si vas a trabajar en coordenadas positivas hacia arriba, coordenadas negativas hacia abajo o hacia adentro del material, ¿sí? Si tú pones el Z0 en la parte inferior de la placa, ¿cómo va a ser la Z a la hora de entrar a cortar aquí en la parte superior de la pieza? ¿Positiva o negativa? Negativa. Fíjate bien, si tú pones el Z0 en la cara inferior Ajá. de la pieza, el Z0 está aquí abajo, no aquí arriba. Ah, ok. ¿Cómo va a ser la Z? ¿Positiva o negativa? Aquí arriba. Positiva. Positiva, ¿te das cuenta cómo cambia? Sí. Entonces, eso es lo que yo voy a ver ahorita cuando empiecen a hacer los ejercicios. A eso es a lo que nos vamos a enfrentar. Por eso es que es un ejercicio sencillo. Es una pieza más sencilla, 2 barrenos
es un espesor, está explicado todo en los videos, ¿sí? Para poder atender esos casos, pero ustedes tienen que ponerse truchas. El Z0 define el punto de origen, a partir de ahí hacia arriba, de ese punto de origen todo es positivo, a partir de ese origen hacia abajo, de ese punto de origen hacia abajo todo ya es negativo. ¿Okay? Entonces hay que aprender con el tiempo que estemos aprendiendo la programación y cómo utilizar herramientas a orientarnos, ¿sí? En los 3 ejes. Sí, no hay que perder de vista eso. Acuérdense, los 2 primeros ejes, el X y el Y, los trabajamos con los cuadrantes. Cuadrante 1, 2, 3 y 4. Dependiendo de dónde está el punto de origen, cómo se ubican los ejes, hacia dónde son positivos, hacia dónde son negativos. Entonces, en esta situación, lo que estamos viendo es la parte que nos hacía falta, la Z. En la parte de la Z es interactuar desde arriba hacia abajo, directamente sobre el material, desde la parte superior. Donde tú estableces tu 0 de Z, a partir de ahí es donde debes definir si vas a hacer un corte desde ese punto hacia abajo, va a ser coordenada negativa, o si vas a hacer un corte, el Z0 está abajo, ¿sí? Muy abajo, de donde se estás produciendo el corte. Pues quiere decir que si el Z0 está aquí abajo, hacia arriba, esta coordenada a la que llegó la herramienta, pues es una coordenada totalmente positiva, ¿verdad? Entonces, así es como poco a poco debemos irnos orientando. Con la práctica, tienen que ir agarrando esa forma de diferenciarnos, donde ubican también su 0 de pieza. Así como agarramos la diferencia entre, si lo ubico en el cuadrante 1, aquí van a ser las coordenadas positivas en X, pues si lo ubico en el cuadrante 3, aquí van a ser las coordenadas en X negativas y en Y negativas. Así lo vamos a tener que trabajar igual. Aquí no tenemos un cuadrante, aquí solamente es dónde estableces tu 0. Tú solamente tienes 2 opciones, arriba o abajo. Si lo pones arriba, bueno, pues de ahí para abajo todo negativo. Si lo pones abajo, bueno, de ahí abajo para arriba todo positivo, ¿no? Trabajas arriba del plano positivo, del plano Z0, perdón, te estás trabajando todas las coordenadas positivas en Z. Entonces, así es como también tenemos que ir aprendiendo a orientarnos. ¿Sí entendiste la diferencia? Sí, sí. Entonces, cuando tengas dudas sobre eso, ¿sí? Levanta la mano, por favor, ¿sí? O sea, si no entiendes cómo se calculó alguna Z con respecto a dónde está el origen en Z, de Z0, hay que levantar la mano. Y esto va para todos, porque lo que sigue de aquí en adelante es cómo hacer eso, cómo empezar a hacer cálculos. Sí, estamos juntando toda esa información para pasar a la parte del cálculo. No termina solamente en la Z que más o menos se nos pegue la gana, hasta más o menos por aquí así, ¿no? Ya, donde haga un piquete y ya se acabó, no es así como tanto manual, ¿no? Como a ojo de buen cubero. Aquí es, como es todo controlado, aquí es cómo se va a calcular esa Z a la que tiene que llegar, dependiendo del tipo de broca que se va a utilizar, dependiendo del barreno, el diámetro de barreno que se va a tener que abrir. O sea, todos son parámetros que llevan al punto de control de cómo se va a utilizar la broca de centro y hasta qué profundidad va a llegar. ¿Sí? Entonces, imagínense, si esto es para una simple broca, ahora todas las herramientas que hacen falta, todo el conocimiento técnico que deben de adquirir para poder aprender cómo funcionan. Entonces, la única forma es practicando y conocer más, ¿verdad? Tener esas ganas de conocer, de abrir ese espacio, ¿no? De ir alimentándonos más, de ir empapándonos más sobre esto. Ok, entonces, G81, ciclo de taladrado simple o ciclo de barreno directo. Este ciclo hará un agujero al sumergirse en una coordenada específica del eje Z y luego retraerse. O sea, se sumerge y luego se retrae. ¿Sí? Entrar y salir. La programación de este ciclo requiere una profundidad, requiere la velocidad del avance, requiere las coordenadas X y Y. Eso ya lo hicieron ustedes. Ya calcularon todas las coordenadas de los barrenos en cada una de las prácticas. Entonces ya esa parte ya la hicieron. Y un plano para perforar. Un plano para perforar, estamos hablando, bueno,
sabemos que el plano superior, de la superficie superior, es el plano perfecto para empezar, ¿no? A partir de ahí vamos a empezar a hacer el punto. Pero el plano donde vamos a trabajar, ¿sí? Nuestra Z, pues es el que definimos a ese criterio, ¿no? ¿Dónde vamos a establecer nuestro Z0? Si arriba o abajo, donde sienta la parte, para poder programar la lógica correcta en la que debe de trabajar nuestra máquina, ¿no? con nuestra herramienta. Ok, entonces aquí aparece como algo gráfico, ¿no? Una pieza, un ejemplo, ¿sí? Y qué es lo que va a hacer la broca de centro: entrar, flecha azul, y salir, flecha roja. Ese es el trabajo únicamente del G81, entra y sale. La broca de centro. La función principal de centralidad es crear un punto sobre el material. Este punto se da apoyo para el contrapunto y así para almacenar como mayor predicción. Ese es el punto que nosotros creamos. Un punto, ¿sí? Con cono de 60 grados, ¿sí? El piloto queda, ¿sí? Al fondo de lo que es el punto sobre la superficie. Lo que queda sobre la superficie, pues es como un hoyo en forma de cono. Lo vimos ayer en el video. Sí, estuvimos viendo ahí unos videos de cómo es que queda ya el resultado de la broca de centro. Esta es la tabla que les mencionaba. Este es el estándar de la broca de centro, estándar de 60 grados. ¿Sí? Esta es la tabla ya completa. ¿Sí? Con esta es con la que vamos a trabajar. Vienen igual el diámetro del shank, el diámetro del cuerpo, el cuerpo completo, que es de donde nosotros sujetamos la broca en los holders. ¿Sí? Las portaherramientas, las que van directamente en el spindle, porque esta es simplemente la herramienta de corte, ¿sí? Pero esta herramienta es la que va y se coloca en los holders o los portaherramientas que se instalan ya dentro del spindle, ¿sí? Entonces, ¿de dónde lo sujetan? Siempre la herramienta, siempre la sujetan de este cuerpo, del cuerpo más sólido, ¿sí? El que está al centro de la broca. ¿Quiénes son los cuerpos que entran a hacer contacto y cortar? ¿Sí? Con los datos como el de la C, la longitud del piloto. Disculpen, estornudé. Y el diámetro del piloto y el ángulo del cono de la broca, ¿verdad? Los 60 grados. Y para cada una de ellas, pues los tamaños, ¿verdad? De más chicas a la más grande, vienen los tamaños. Desde una broca de 1/8 de diámetro hasta una broca de 3/4 de diámetro, ¿no? Más gruesa, más gorda. ¿Cuál es el resultado de la broca de centro? El primer paso es barrenar, es crear el punto de guía que va a permitir que la broca al entrar no se desvíe. Es entrar, hacer incisión, deja lo que es la forma de lo que es la broca de centro y al final de cuentas deja ese punto, ¿verdad? Hay fórmulas, ahora sí viene la parte donde, que no es difícil, vaya, no quiero que lo vean así complicado. Les dije, son restas, sumas, multiplicaciones, división, una que otra división, a lo mucho, no es tan complicado. Pero las brocas de centro, ¿sí? El diámetro de la broca de centro, la profundidad de la broca de centro se calculan de cierta manera. Entonces, nosotros tenemos que saber, ¿sí? Si hay simples parámetros. Primero, lo que queremos saber finalmente, directamente, es a qué profundidad vamos a penetrar con la broca. Queremos hacer un punteado sobre el superficie del material. Bueno, queremos saber a qué profundidad, cuánta profundidad vamos a penetrar ese material con nuestra broca de centro. Ese es el objetivo principal de esto, ¿sí? Pero para poder hacer ese barreno, pues como la broca tiene, ¿sí? una geometría cónica, está cono en esta parte de aquí. A la hora de penetrar, pues dejamos esa parte de aquí, ¿no? Ese conito sobre la superficie. Entonces, vean lo siguiente: el cono no es mayor al diámetro final de la broca. Esta línea punteada que ustedes ven aquí, estas líneas verticales punteadas, ¿sí? Ese es el diámetro final de la broca. Y vean cómo el cono que deja la broca de centro al entrar no invade
o sobrepasa el límite final del diámetro de nuestra broca. Hasta aquí, ¿se entiende bien? Voy a estar haciendo muchas pausas, ¿ok? Para preguntarles si están entendiendo. Quiero saber si les está quedando claro. Hoy ya pasamos un poco la introducción, ya estamos empezando a ver la herramienta, vamos a empezar a programar, como dijo el compañero. Hay que ver ejemplos, ¿verdad? Vamos a empezar a programar por primero las brocas de centro y luego ya después, ya final, ya que terminemos con la broca de centro, ya empezamos a programar la broca. Entonces podemos ir por partes, ¿sí? Por partes, perdón. ¿Sí? Vamos por partes para no dejar, me quiero de tarea todo, órale, vamos, de golpe. No. Vamos por partes y ustedes así practican primero con la broca de centro y con todos los parámetros de control que se deben de llevar a cabo para poder lograr hacer la programación. ¿Ok? Entonces, tenemos estos días para poder terminar lo que es la parte de esta práctica y pues podernos poner al corriente, ¿verdad? Entonces, ya les dije, la parte importante es la profundidad del corte. ¿Ok? Ahorita ¿cuál es la profundidad del corte? Pero para poder establecer la profundidad del corte tenemos que establecer, bueno, ¿cuál es la broca que vamos a utilizar? De todas estas brocas de centro, ¿cuál de todas voy a utilizar? ¿Sí? Y ya una vez establecida la broca de centro que voy a usar, ¿sí? Después tengo que definir, bueno, cuánto va a ser el diámetro de avellanado, que es esta que se llama countersink, C-sink, ¿sí? Es countersink diámetro, que en español es diámetro de avellanado, ¿sí? Y entre paréntesis le puse aquí criterio del programador, les voy a explicar por qué es criterio del programador. Vamos a establecerlo de una vez, ¿sí? Para explicar esta parte. Por decirlo así, vamos por ejemplo con Ricardo Galindo. Sí, vale. Si tú vas a abrir un barreno de media pulgada, 500 milésimas, y te digo que hay que abrir el avellanado sobre la superficie con un diámetro menor a 500 milésimas, a tu criterio, ¿a cuánto lo abrirías? La verdad no sé, maestro. ¿Qué es menor de 500? ¿Para ti qué es menor de 500? Pues como 400, de 500 para abajo, no se puede decir. Ya, con eso es suficiente. Ahí está. 400. ¿Sí? Con 400 alcanzas a sobrepasar los 500, ¿no? ¿Verdad? Del diámetro de Sí, la pues broca. con que no pase los 500, ¿no? Que se requiere. Diámetro de barreno, vamos a ponerle. Diámetro de barreno, me dijiste es 500, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, es lo que me comentó, ¿no? El que se va a hacer, ¿no? Dice un poquito abajo de 500. El diámetro del cono, 400. ¿Estamos? Sí, ese es para la broca de centro, ¿verdad? Así es. Ok, exactamente, el diámetro del cono va a ser para la broca de centro. Perfecto. Bueno, ¿con qué finalidad dejas más chico el diámetro del cono? ¿Cómo? Es que no entendí. ¿Con qué fin tú estableces que el diámetro del cono debe de ser más chico que el diámetro del barreno? ¿Por qué no es más grande el diámetro del cono que el diámetro del barreno? Pues que ese va a ser ¿cómo? Para fijarlo, ¿no? El corte. Ok, imagínate, vamos por ejemplo al plano. En el plano te dice, te pide 2 barrenos, ¿verdad? ¿Lo ves? Sí. 2 barrenos. Ok.
En el plano te pide dos orificios. Dice 2 drill holes. Drill es brocas, ¿sí? Barrenos. Holes son los hoyos, ¿sí? Drill, brocas, hoyos, barrenos, hoyos de broca, ¿sí? ¿A cuánto de diámetro? 500 milésimas. ¿Cuántos? 2. THRU quiere decir pasados, ¿sí? Vamos poniéndolo así. Drill quiere decir las brocas, ¿sí? Hole quiere decir los hoyos o barrenos. ¿Estamos? ¿Todos estamos hasta ahorita bien? Y Sí. para no cometer un error, ahí de THRU. Ok. Los true quiere decir que está pasado, ¿sí? ¿Qué pasa? A través. Pasado quiere decir que es un barreno pasado, no es un barreno ciego. Estamos hablando de que no lleva profundidad, es un barreno totalmente pasado, ¿de cómo? De lado a lado, ¿no? A eso se refiere lo que estamos viendo nosotros en nuestros planos, ¿sí? ¿De cuánto es el diámetro del barreno? De 500. ¿Sí lo alcanzas a detectar? ¿Ya lo alcanzan a detectar todos? No hay ningún problema. ¿Y el 2 Sí. el 2 entre paréntesis a qué se refiere? Pues al número de qué? Número de barrenos, ¿verdad? ¿Cuántos barrenos? Son 2 barrenos. No está complicado hasta ahí. Ricardo, ¿todo está bien? Sí, todo bien, profe. Bien, entonces mira, te lo voy a poner así. Esta es la placa, ¿ok? Aquí están tus 2 barrenos. Barreno 1, barreno 2. ¿Ya? Y te digo, Vendrán conmigo como 20 minutos o más, o media hora. drill hole de 500. Te digo así. Te lo puedo poner así, mira. Drill hole de 500 por 2. O sea, 2 barrenos, ¿de cuánto? De 500 milésimas. Y ahí los tenemos, ¿no? 1, 2. Ahora, te lo voy a poner de este modo. Así es como te piden hacer barrenos. Ahora, imagínate. Te voy a poner otro ejemplo. Si te pidieran hacer conos, los hoyos se verían de este modo, como con doble círculo, ¿sí? Si los hoyos tienen doble círculo, el mensaje es así. Vamos a poner grados, para que me entiendan más rápido. Entonces, 5, 90 grados. No, vamos a poner los símbolos, como debe ser. De 600, vamos a ponerle de, como si fuera de 700 por 90 grados por 2. Quiero que entiendan bien. 500 por 2.
Ahora, checa la diferencia. Vamos a poner así. No sale la comita, pero ahí está. Fíjate bien, si te pidieran barrenos, solamente se dieran esos dos hoyos, ¿sí? Drill holes de media, barrenos de media por 2. 2 barrenos, ¿sí? No tienen ninguna otra característica más que ser simplemente 2 barrenos, sin nada más, sin nada menos, ¿sí? ¿Entiendes? Ahora, unos orificios con cono, ya se subió el manual de Hightech, ya lo pueden descargar ese ya directamente de aquí, ya no tienen que bajarlo de la... Aquí va a estar para que lo puedan abrir, ¿no? ¿Dónde está el video? Se me fue hasta arriba. Today we're going to learn how to drill. Ok, pongan atención en el plano del muchacho. Vean ahí, estos son hoyos, ¿sí? Y estos son hoyos, pero ¿con qué? Son hoyos, pero con una Con avellanado, cómico, ¿no? ¿sí? Son hoyos con avellanado. ¿Cómo dijo? Con el avellanado, con el cono. Pero Ok, sí. hay hoyos que tienen avellanado y hay otros hoyos que también pueden ser que tengan caja, ¿ves? Hay un hoyo que tiene avellanado y el otro hoyo, sí, este que tiene avellanado y este otro que tiene una caja, ¿entiendes? Entonces fíjate cómo se ven los círculos. Los barrenos se ven como con doble círculo. ¿Los detectas? Que son como los que te estaba mostrando ahorita. Si yo te pongo barrenos así simplemente, así se ven simplemente los barrenos en el plano. Pero si yo te digo que esos hoyos llevan avellanado, ¿sí? Entonces el plano, si te pide que estén avellanados, tú los vas a hacer que tengan, ¿sí? ese conito, ¿sí? Sobre la superficie. ¿Cómo es el cono cuando trabajas sobre la superficie? ¿Cómo sería ese trabajo? Bueno, ese cono es... Lo primero que hacen para hacer los hoyos, ¿qué es lo primero que hacen? Hacen el punteado. Puntean, ¿sí? Para empezar a hacer los hoyos. Después, ¿qué hacen? Vamos a barrenar, ¿sí? Empezamos con el proceso de barrenado. Empezamos a hacer los hoyos. Hasta ahí es un proceso de barrenado. Fíjate bien, el punteado. ¿Qué pasó con el punteado? El punteado era más pequeño que el barrenado. ¿Te diste cuenta cómo el punto de la broca de centro desaparece? Y ahora solamente queda únicamente el diámetro de la broca. ¿Es por qué? ¿Por qué esto? Porque si el plano te pide únicamente que sean barrenos sin ningún otro condición geométrica, como un avellanado o como una caja, ustedes tienen que respetar eso. Entonces, si yo te digo ahorita, la razón del por qué te estoy haciendo esa pregunta es, ¿por qué este cono debe de ser menor que el diámetro final del barreno? Es para que, si aquí queda un cono a la hora de hacer el punteado, es porque debe desaparecer a la hora de hacer barreno, porque la práctica te está pidiendo que simplemente sean, ¿cómo? Dos simples barrenos. ¿Tienen alguna simbología más, aparte de ser dos simples barrenos, que te pida que lleven algún cono? ¿Qué pasaría si ese diámetro de cono fuera más grande que el diámetro de broca? Pues el diámetro del cono quedaría tú vas a meter la broca, pero al final de cuentas, si el diámetro del cono te queda más grande, pues va a quedar un testigo, ¿sí?
va a quedar un testigo en todo alrededor del barreno, donde queda una parte donde quedó el cono que provocó ¿quién? Otra herramienta. Entonces, para evitar que ese cono quede como testigo ahí, nosotros tenemos que hacer que ese diámetro de cono sea más pequeño, más chico que el diámetro final que vamos a lograr con la broca. ¿Sí se entiende hasta ahorita? Sí, Ricardo. Sí, profe. Entonces, por esa razón te preguntaba ahorita, vamos a establecer criterios. ¿Cómo pues? Ese es el objetivo, ¿verdad? Del decir, bueno, ¿cómo vamos a lograr obtener el diámetro de cono? ¿Por qué ese criterio? Bueno, porque ustedes tienen que estar al tanto de esto. ¿De cuánto nos están pidiendo los dos barrenos? ¿De cuánto? ¿De cuánto debe ser el diámetro de los dos barrenos? ¿De cuánto, Ricardo? De 500. De 500. Y fíjate bien, tu criterio es que si vamos a abrir un cono con la broca, vamos a abrir un cono con esta broca que vamos a elegir ahorita de la tabla que tenemos aquí abajo. Ahorita vamos a elegir una broca. Tu criterio es decir, bueno, yo voy a abrir ese cono, pero yo quiero que ese cono se abra ¿a cuánto? 400. ¿Por qué? Porque sé que si abro un cono de 400, al entrar la broca va a desaparecer, porque va a abrir más. Y finalmente voy a cumplir con esta condición, ¿sí? Que es la que me está pidiendo únicamente el plano. No me está pidiendo hacer barrenos con conos, como el caso que tiene aquí el compañero, ¿verdad? Que ya hizo sus barrenos, ya empezó a hacer sus barrenos, ahora se lanza por los conos, ¿sí? Una vez que termina de hacer los barrenos, bueno, por acá, ese es el resultado, ese es el resultado, mira, de hacer un barreno con cono. Pon atención. Para hacer un cono o un avellanado se utilizan también herramientas como se llaman avellanadores o countersinks, ¿sí? Y el resultado de hacer un avellanado con esa herramienta es el siguiente. Pon atención. Si tú sobrepasas, ¿sí? con una herramienta como la broca de centro, que también tiene un cuerpo de avellanador, un cuerpo de cono, en la superficie eso es lo que te va a quedar, Ricardo. Un cono. Entonces, eso no me lo está pidiendo a mí el plano, ¿sí? Tenemos que tener cuidado que a la hora de meter la broca de centro que vamos a utilizar no nos deje un cono en la superficie, no nos lo está pidiendo el plano. Si te lo pide el plano, ya se los dije, lo muestra así, doble círculo, ¿sí? Doble círculo, y aquí te debe demostrar de cuánto debe de ser el avellanado, de qué diámetro debe de tener y de cuántos grados debe de tener ese avellanado, ¿sí? Todavía no entramos al avellanado, el avellanado lo vamos a ver más adelante, no quiere decir que no lo vamos a ver, pero creo que se entiende hasta ahorita aquí ya bien claro la diferencia de lo que queremos de lo que no queremos. Si vamos a utilizar una herramienta que va a llevar esa característica de poder lograr hacer también un cono, tenemos que tener entonces el mensaje aquí es: tenemos que tener cuidado para no sobrepasar el diámetro final del barreno y que nos quede un cono, cosa que no nos pide nuestro plano. Bien, entonces hasta ahorita esos son los criterios, ¿sí? Los parámetros que debemos de tomar en cuenta a la hora de ya empezar a hacer el punteado con una broca de centro. Vamos a aventar un ejemplo, ¿sí? Vamos a aventar unos 5 minutos más para poderles explicar bien lo que van a hacer ahí lo que pueden ir haciendo, ¿verdad? Con el material que les estoy estuve subiendo ahorita al Classroom. Ahorita les voy a liberar todas las prácticas, todas las 5 prácticas, y les voy a liberar ya los videos para que vayan trabajando únicamente con el Center Drill. No les digo, bueno, pues no nos los he explicado todavía 100%. Quiero que, si tienen tiempo, por favor, le vayan metiendo ustedes solos, ¿sí? Utilicen los videos como guía.
vayan practicando con ellos, vayan revisándolos para que cuando entren a la hora del tema ya aquí en clase, pues vayan saliendo si esas pequeñas dudas o algo que o esas dudas que sabes que no lo entendimos muy bien, pero ya vimos el video, ya más o menos tenemos una idea de a dónde vamos, ok. Sí, es la parte, ¿no? Que ya vengan ya con una idea de qué es lo que, de qué va a tratar. Sí, que no se agarre de cero. De todas maneras, tenemos el tiempo para poder explicar bien en clase cada uno de ellos. Counter sin diámetro. Entonces, vamos a establecer esto. El ejemplo que trae ahorita Ricardo. Dices, va a ser los barrenos van a ser de media pulgada. Eso es lo que nos marca el plano. Barrenos de media pulgada. Ok, el cono lo quiere dejar a 400. ¿Sí? Es una forma rápida y sencilla de decir, el criterio es que este diámetro debe de ser menor. El diámetro que deja aquí del counter sin, este counter sin diámetro que deje sobre la superficie ese cono, debe de ser menor a el diámetro final de la broca. Ok, ¿de cuánto? De 400. Así con eso, era todo. Hasta ahí ya establecimos ya el criterio, ya con eso ya podemos empezar a programar, por decirlo así. Ok, de todas estas brocas de centro, ¿cuál de todas podríamos utilizar para hacer el trabajo? Para abrir un cono de 400 milésimas. Recuerden, el diámetro de la broca de centro, este diámetro que ustedes ven aquí, es el diámetro máximo que puede abrir la broca de centro para allanar la superficie. ¿Ok? Ya están empezando a sugerir, por ejemplo, ya empezó Red, dice que la número 8. La número 8, bueno, para poder ir y saber por qué la 8, pues necesitamos ir a la tabla. La tabla, el diámetro más grande de la A es la número 10. Luis escogió ahorita la 8, Salvador también, Cortés dice que la 8. La 8, vean, el diámetro de la A te dice que tiene 3/4 de diámetro, 750 milésimas. 750 milésimas. ¿Sí? Diámetro de broca de centro. Le pusieron 750 milésimas. ¿Okay? Profe, Mándame. como que esa parte no la entendí muy bien. No sé si puedo explicarlo otra vez, por favor. No, todavía no llego, No te preocupes. Pon atención. Ok. Pon atención. No, ahorita nomás estamos viendo. Vamos a ver por qué las que están sugiriendo, ¿verdad? Para entender bien todos. Ok. El diámetro de la broca de centro, la número 8. La número 8. Tiene diámetro de 750 milésimas. Si vamos a la tabla, aquí está la broca de centro número 8 y aquí está el diámetro, 750 milésimas. Se supone que se refiere a la letra A. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí, Ricardo? Jesús, Juan, todos. Ok, muy bien. Entonces, una broca de 750 milésimas de diámetro puede abrir un cono de 750 milésimas de diámetro. ¿Ya me entendieron? O sea, puede llegar a abrir un cono de 750 o menor. ¿Sí o no? Pero lo máximo que podemos abrir son 750. También, la misma broca de centro, la número 8, puede abrir un cono todavía menor a 700. O sea, tiene la capacidad de poder abrir un cono desde 750 milésimas como máximo 750. Y el cono menor que va a dejar, pues va a ser el diámetro que está en su piloto, en este piloto que está aquí. Y el diámetro del piloto que tenemos aquí en la número 8 es de 312 milésimas. O sea, quiere decir que el rango de cono que podemos llegar a abrir, ¿sí?, con la broca de centro va a ser de 312 a 750 milésimas. Ese es el diámetro. Podemos abrir un diámetro con el piloto de la broca de centro, con este piloto que tiene, ¿sí?
y a partir de ahí abrir hasta un diámetro de cono de 750 milésimas. Quiere decir que esas 400 que dijo Ricardo se pueden hacer con la broca de centro número ¿qué? Número 8, ¿verdad? Porque está dentro del ¿quién? Dentro del rango. ¿Sí? ¿Ya entendiste, Ricardo? Más o menos. Sí, bro. Ok. Ahora, ahí te va otra. Por ejemplo, la número 4. La número 4 que están sugiriendo. El diámetro de cono que puede abrir la broca de centro número 4, el mayor que puede abrir la broca de centro número 4, ahora vamos con la número 4, es de 313 milésimas. El diámetro mayor de cono, 313 milésimas. Y el cuerpo del piloto, esta la D, te dice que es de 125 milésimas. Vamos a ver si es cierto que estás entendiendo, Ricardo. Con esta broca número 4, ¿puedes abrir esto? No, profe. No, ¿verdad? Ya no podemos abrir un cono de 400. ¿Por qué? Porque lo máximo que podemos abrir son 313 milésimas. Cristian Bringas dice que ahora él recomienda la número 6. ¿Sí? Ahora vamos con la número 6. La número 6, el diámetro de la A abre hasta 500 milésimas. ¿Sí? Lo máximo, 500 milésimas. 500 milésimas. ¿Sí? Pero el piloto, el diámetro más chico que va a dejar es de 219 milésimas. Entonces podemos abrir de 219 milésimas a 500 milésimas. Quiere decir, ¿se puede hacer con la broca de centro número 6? El diámetro de avellanado más grande que puede abrir son 500 y el diámetro más chico va a ser de 219. ¿Se puede abrir o no? Este cono. Dice Cristian Bringas que sí. ¿Todos los demás estamos de acuerdo? Dice Salvador Saucedo, pero también depende mucho de la profundidad de corte. Ok, muy bien, todavía no llegamos ahí. A esa parte vamos, ¿verdad? Sammy dice que sí, también. Pues ahorita estamos hablando del cono, ¿verdad? Entonces tenemos una gran variedad. Hay muchos parámetros, sí. Ahorita mencionaron uno, Salvador Saucedo mencionó ese. También depende mucho de la profundidad de corte. Salvador Saucedo, abre el micrófono. Bueno. Déjame subir el volumen, aguanta. Tome un poquito. Ahora sí, adelante. Sí. Sí, bueno. Sí, ya, adelante. Ok. Ajá. Sí, pues es que también la broca de centro, pues también como le dije, no, dependerá también de la profundidad, ¿no? Que se le dé al corte o destrucción, o no sé cómo decir. Y pues, si el diámetro del barreno es de .500 milésimas, pues eso sería a partir de, también se puede utilizar las 6, las 5, todas aquellas que desde el vástago de sujeción de la herramienta pues marquen .5 .500 milésimas, ¿no? Sí, o sea, nuestro criterio ahorita estamos estableciendo que queremos abrir un cono de 400, lo podemos abrir, sí lo podemos abrir, ¿no? Mientras más amplio sea ese diámetro de cono o esa superficie donde la broca se pueda autocentrar, con el cono que dejemos, mejor va a ser para la broca, lógicamente. Pero pues también depende mucho de qué tipo de broca quieras utilizar, ¿verdad? Sí. Si tú dices con la 6 es más que suficiente, yo te puedo decir igual, con la 5 también es más que suficiente. Sí, pues. Te puedo decir, la 4 pues a lo mejor, la 4 a lo mejor ya no, porque yo quiero que a fuerzas me abra 400 milésimas de cono, ¿verdad? Que es lo que decíamos hace rato, la 4 ya no cumpliría. Entonces, pero ahorita si estamos viendo el ejemplo de esta manera, con respecto al diámetro del cono,
que queremos abrir es para que entiendan con respecto a la tabla cómo ubicarse. Okay. Entonces, hasta ahorita ya lo están entendiendo sí, un poquito en el ejemplo que estamos exponiendo. Todos ya están ahí. Sí. Muy bien, entonces ese era el objetivo, ¿no? El primer objetivo es establecer para qué sirve el diámetro de cono, cuál es la función final. Fíjense, de hecho, aquí por ejemplo, el ejemplo que está poniendo la presentación es ese mismo. Y la broca de centro que estoy sugiriendo aquí es la número 6. Estamos de acuerdo que podríamos utilizar también la número 5, ¿verdad? Pero aquí por ejemplo pusimos la número 6. Y el counter sin diámetro, que es el diámetro de cono, este diámetro de cono, lo vamos a abrir a 400, precisamente las 400 que dijo el Ricardo, ¿verdad? O sea, le atinó totalmente aquí al problema, ¿sí? Entonces, mañana vamos a ver cómo calcular la profundidad de corte, que es lo que estaba mencionando ahorita Salvador, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer a través de estas fórmulas, ¿ok? Lo que me gustaría es que le echaran un vistazo a los videos que les acabo de subir para que vean cómo la información se va dando ahí durante ese proceso, ¿verdad? En el que va. Y antes de retirarnos, pues sí, sería ver toda la información que ya tienen ahí disponible y dejarle hasta aquí, ¿no? Entonces, ¿qué les pareció hasta ahorita? ¿Son muchos parámetros o es algo que saben que metiéndose en esto es mucho control? ¿Qué les parece? Es ir avanzando poco a poquito y usar los ejemplos como práctica. Más que nada práctica, ¿no? Pues sí. Porque podemos tener muchos casos, ¿verdad? Barrenos de 3 octavos, barrenos de 1/4, barrenos de media, barrenos de 5 octavos, barrenos de 3 cuartos. Y pues para cada uno podríamos decir, ¿sabes qué? Aquí la broca de centro número 3, aquí la número 7, aquí la número 4. Y todo va a ser a lo mejor a criterio de quién, del programador. Cada quien va a ir designando, decir, ok, no, yo aquí voy a meter una broca de centro número 3. Híjole, pero no tengo la de 3. No, pero también la de 4. No, también jala. ¿Por qué? No, pues ahorita te digo, mira. Ahí está. Cubre el rango del diámetro que podemos abrir de cono para que podamos hacer el barrenado. O sea, es una forma de cómo tener visión, ¿sí? De no solamente cerrarse a un punto donde, esto hasta aquí, esta herramienta la puedo aplicar de este modo, ¿sí? No. Y esto ya nos está enseñando a cómo hacer selección de herramienta, cómo seleccionar la herramienta adecuada o la herramienta que nosotros creemos que va a ser la más factible para hacer el trabajo. Dice Salvador Saucedo, ya me imagino la selección del machuelo. Sí, ya te imaginarás. Machuelos son para hacer roscas, para los tornillos, ¿ok? Para que puedan meter los tornillos ahí, los barrenos roscados. Bien, antes de que se vayan, me quedan 3 minutos. Le voy a dejar hasta aquí con lo de la presentación. La presentación la pueden ir viendo también, toda completa, ¿sí? Aquí hay bastante toda información que ver por delante. Entonces, no la acabamos en una clase, eso sí les digo. Pero vamos viendo lo de la información que les estaba diciendo, ¿ok? En la parte de software y bibliografías, aquí donde dice bibliografía fresado CNC, aquí es donde van a ver el manual de Hightech fresado. Aquí lo van a poder abrir. No abre así directamente, lo van a tener que descargar. Yo les recomiendo que aquí, por ejemplo, en el material, le den clic derecho, ¿sí? Y le van a dar donde dice abrir vínculo en una nueva pestaña. Cuando se vaya a abrir, del lado derecho, en la parte superior de la pantalla, aquí en su navegador, va a aparecer algo que descargar. Le dan clic en descargar y ya va a empezar. O aquí mismo, descargar. Y ya va a aparecer también el proceso de descarga, ¿verdad? Ya lo van a poder descargar directamente aquí para que no tengan que estar usando Megablob tratando de descargar el programa ahí, ¿no? O, perdón, el manual. ¿Cuál manual me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a el manual de Hightech que estábamos ahorita trabajando, ¿verdad? Entonces,
donde vienen los códigos alfabéticos, los códigos G, los códigos M, ¿sí? Ahora, lo que es en el manual de fresadora CNC, ahorita les subí un manual, les subí este manual, ¿sí? Aquí viene parte del manual de la fresadora, el original, o sea, de la fresadora vertical de 3 ejes que estaban viendo en los videos. Vienen en partes también la parte de los códigos alfabéticos, así que ya aquí viene como que una combinación, ¿verdad? De ambos manuales. Vienen también los códigos. Si se dan cuenta, al terminar los códigos, pues más rápido aquí pueden meterse a los códigos que vamos a ver: el G73, el G73, G74, G76, G77, G81, G82, G83, G84, G85, ¿sí? Y más adelante, pues aquí están las tablas. Miren, aquí está la tablita de las brocas de centro. Esta también lo vamos a trabajar. Esta es la tabla de las fórmulas que vamos a ver mañana, tablas de brocas, y todavía viene mucho más. Estos son puras tablas. Este archivo que les subí, que dice Manual Has-1000, son puras tablas, pero voy a subir, aparte de ese, voy a subir todavía otro, que se llama como el título de aquí, ¿no? Que se llama Manual de fresadoras CNC. Les voy a subir aparte todavía otro. Es muy parecido también, pero ya ustedes chequen bien, chequen dato con cuál es el que está más completo. Para mí está más resumido el que les acabo de subir en cuestión de tablas de referencia, y ya el otro pues es como que más para como una combinación de los diferentes manuales, ya con las páginas y las herramientas necesarias, ¿no? para trabajar con esta práctica. Siguiente, ya son las 9. No se les olvide que aquí en la parte en el tema número 2 que les acabo de subir, ciclo de taladrado, la primera parte, programación de ciclos de barrenado, aquí van a venir su presentación, la que estábamos viendo ahorita, y las páginas donde les recomiendo que vayan y visiten para atender lo que son los códigos alfabéticos, códigos G, códigos M. Por último, esta es la práctica número 1. Únicamente la práctica número 1 va a tener, ¿sí? Ya es la tarea esta, ¿ok? Esta es la tarea de programación. La práctica 1 es hacer programación de la broca de centro y del barrenado, ¿ok? Bien, es todo completo el programa. Pero ahorita de entrada pueden ir entregando un avance, ya que terminemos de verlo de la broca de centro, que sería el día de mañana. Pueden ir entregando un avance de su programa hasta la parte donde terminan con la broca de centro. Y ya que veamos lo de la broca, ya completan la segunda parte, ¿sí? De los programas. Ok, esos son los videos, chicos. Aquí vienen sus mismas prácticas. Práctica 1-1, ya se han de recordar, ¿verdad? Las que ya hicieron. Ya sacaron las coordenadas, así que no van a batallar. Lo único que hay que terminar mañana con lo de la clase con lo de la clase que vamos a ver a partir de mañana y pasado, si no nos sacas el tiempo, para complementar bien. Y pues los videos van a ser del apoyo, ¿no? Va a ser lo que quiero. Estos videos son los que quiero que ustedes vean. Quiero que vean a dónde van, ¿sí? Con esta parte, ¿no? De los videos. Entonces chequenlos, lo van a poder abrir, mírenlos, lo puedo abrir para que lo chequen, que sí abre. Programación de ciclo G81, parte 1. Identifique el número de práctica. Es la práctica 1-1. Todos los videos van a estar enfocados a la práctica 1-1. Entonces, si hacen esta práctica, pues práctica. Las coordenadas de los dos barrenos se encuentran en el primer cuadrante, donde las X y las Y serán coordenadas. Van a trabajar con el ejemplo completo, ¿sí? Y pues ir estructurando el programa. Eso es lo que vamos a ir analizando dentro de la clase, y bueno, lo vamos a llevar en video para que puedan trabajar. Entonces, por favor, échenles un vistazo antes de continuemos con la clase, para que vean hacia dónde vamos. Hasta este punto donde termina este video del G81, ¿sí? Que es la parte 1. Eso es lo que dice el video cuando inicia. Dice programación ciclo G81 parte 1. Van a empezar por la parte 1, ¿sí? Y la parte 1 comprende lo que es únicamente
la programación de la broca de centro. Los que dicen parte 2 ya es la broca, ¿ok? Entonces todos vamos a trabajar con el que dice parte 1 en todas las 4 prácticas y de cada una de las 5 prácticas que tenemos. Pues acuérdense que tenemos no solamente la práctica 1, voy a soltar práctica 2, 3, 4 y 5 también. Pero ya en estas prácticas lo único que voy a soltar van a ser los los planos, ya están ahí, miren, y un control de prácticas que también les voy a explicar en qué consiste. Chicos, los dejo descansar, yo les meto más información, vamos viendo esto poco a poco, pero para que ya descansen y que tengan su descanso. Mañana continuamos entonces.